momentos en los cuales el hombre confunde en cuanto a sus planes, en cuanto a lo que atrasa en su vida para poder alcanzar. Y muchas veces se pregunta si está bien o está mal el camino, la decisión que ha tomado, el rumbo hacia donde se dirige su vida. Y es algo que está en la esencia del hombre. Dios lo ha creado conforme a su imagen y semejanza. Y es así que el hombre proyecta en esta vida. Tú tienes planes y has trazado planes en tu vida. Pero esta palabra nos muestra la importancia de entender que más allá de los planes, más allá de todo lo que el hombre pueda pensar, más allá de los proyectos, es Dios quien está guiando nuestros pasos, o debiera ser la guía del corazón del hombre. En medio de un momento donde la sociedad, donde el mundo corre desesperadamente detrás de muchas cosas, hoy podemos decir, detrás de las riquezas, detrás de una vida más sencilla, Dios nos trae palabras como estas para mostrarnos que es importante que el hombre pueda entender que más allá de las disposiciones de su corazón, es Dios quien tiene la última palabra. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 16. Allí se encuentra la palabra del Señor, libro de Proverbios, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa, Señor, es tu palabra. Aleluya. Y aleluya. La importancia de que el hombre puede trazar en su vida, puede tener proyectos e ir camino o en busca de ciertos objetivos. Pero más allá de eso, debe entender que la última palabra la tiene el Señor. Hay veces que nosotros podemos proyectar en nuestra vida a largo plazo, a corto plazo. Pero el problema está cuando la persona se desespera por alcanzar tales proyectos. Cuando no tiene en cuenta a Dios, o que Dios es aquel que traerá la respuesta. Dice otra versión, los planes del hombre. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Es decir, nosotros tenemos planes, tú quizás tienes planes hoy y proyectas. Hay veces que me preguntan por qué hago planes que quizás no vaya a concretar. Porque está en la esencia del hombre hacer planes, proyectar. Pero sin embargo, cuando somos guiados por Dios, es Dios quien tiene la última palabra. No es que nosotros vamos a ir en contra de lo que Dios tiene para nosotros, o que no vamos a hacer planes porque Dios nos guía, no. Está en nosotros el hacer planes, en proyectar. El hombre dice, me iré a vivir a otra casa, me mudaré de barrio, me mudaré de ciudad, me iré a vivir a otra ciudad, a otro país. Y hace planes, y hace proyectos, pero Dios tiene la última palabra. El hombre dice, quiero formar una familia, quiero vivir quizás en este lugar, y hace un proyecto de vida, pero Dios es quien tiene la última palabra. Tú puedes proyectar en tu vida muchas cosas, tu trabajo, negocios por hacer, emprendimientos que tengas por delante. Tú proyectas.
Este año quizás tú hiciste una lista de proyectos. En algún momento hemos hablado acerca de la importancia de tener ciertos proyectos, de tener una hoja de ruta hacia dónde vamos, qué queremos alcanzar. Luego es Dios quien da la respuesta. Pero una persona sin proyectos, sin visión de futuro, es alguien corto, que no tiene combustible para continuar, que no tiene lo necesario, porque no sabe hacia dónde va. Y alguno puede decir, bueno, lo que pasa es que en este camino uno no sabe hacia dónde va. No sabe hacia dónde Dios va a querer llevarnos. Claro, pero más allá de eso, nosotros tenemos proyectos. Uno dice, bueno, abriremos una iglesia en tal ciudad. Y no tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Dios quiere que prediquemos la palabra? Claro que sí. Pero quizás no sea ese tiempo para ese lugar. Proyectamos, intentamos hacerlo, intentamos alcanzar, llegar, pero Dios tiene la última palabra y luego nos guía hacia otra dirección. Nos muestra que quizás no ese es el camino. Dice la palabra que Pablo quería ir a predicar a una región, pero no eran esos los planes del Señor, sino que debía ir a Macedonia. Debía ir a compartir la palabra de Dios allí era necesario que fuese. No es que estaba mal el proyecto, los planes, lo que él había trazado, sino que Dios tiene la última palabra. En definitiva, es Dios quien nos guía. Hay veces que en el corazón del hombre se crea por momentos, preocupación, porque dice, no sé lo que ha de querer Dios para mí. Bueno, pero tú proyectas. La Escritura dice así, los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Es el final. Tú puedes disponer en tu corazón muchas cosas y no está mal que así lo hagas, pero debes comprender que es Dios quien determina la última palabra. Muchas veces utilizamos esa frase para decir que Dios tiene la última palabra cuando te han dado una noticia mala y te dicen tienes un diagnóstico médico complicado y le decimos a esas personas, Dios tiene la última palabra. Porque a pesar de que tu vida se va dirigiendo hacia un lugar o parece que va camino a un destino, es Dios quien tiene la última palabra. Es Dios quien va a determinar si ese es el final de tu vida o si es parte de un proceso. Esa conciencia de que Dios es el que tiene la última palabra nos despoja de toda ansiedad. Hay quienes viven de manera muy ansiosa y quieren tener las cosas y hacen proyectos y cuando no alcanzan esos proyectos se desesperan y se enojan y se fastidian. ¿Por qué? Porque no llega lo que ellos anhelan. Pero aquellos que entienden esto saben que el trazar proyectos es válido y es parte de la esencia del hombre, es parte de la naturaleza del hombre. Pero el comprender que la última palabra la tiene Dios es lo que me da la tranquilidad. Yo puedo hacer proyectos, pero por nada voy a estar afanoso, por nada voy a perder el sueño por el proyecto que pueda hacer. Si se da, gloria a Dios. Si Dios ha determinado y su palabra es el fin de ese proyecto concretado, le daré gracias a Dios, voy a glorificar a Dios por eso. Pero no voy a perder la paz en el camino, ni voy a ser como un hijo caprichoso que cuando no obtiene lo que quiere, se fastidia, se molesta, se enoja, llora. Así hacen las personas cuando no tienen esa paciencia, cuando no comprenden que Dios tiene la última palabra. Tú le pides algo a Dios y luego te enojas porque no viene. Son aquellos que cuando quieren algo en su vida, lo quieren y lo quieren ya, y lo quieren a su manera. Yo me acuerdo que cuando mis padres por ahí, yo les pedía algo que me compren y me daban muchas vueltas y íbamos para comprarlo, pero no lo compraba y estaba así, o ibas a comprarlo y de repente no había y no estaba.
Y terminaba enojado, llorando, y quería comprar cualquier cosa, lo que sea. Algo. El capricho de querer resolver, de esa ansiedad, de no entender. Pero muchas veces nos comportamos así como niños. Y queremos que las cosas sean ya. Y queremos ver las respuestas rápidas. Y queremos que aquellos planes que hemos trazado salgan conforme a lo que nosotros pensamos, aunque no sea la voluntad de Dios. Aunque no sea lo que Dios tenga preparado para nuestra vida. Aunque sepas que vas a equivocarte. A quienes no miden el daño, no miden la consecuencia de esas malas decisiones. Y quieren ser guiados por su corazón. Mala decisión es esa, porque tu corazón va a llevarte al quebranto. Pero cuando tú entiendes que Dios tiene la última palabra, tú haces planes, pero dejas que el Señor sea la respuesta de la lengua. Dejas que el Señor sea quien te guíe a ese lugar. Tu corazón está en Él y busca esa bendición de Dios. Hoy vemos a hombres y mujeres comportándose así. Cuando no reciben lo que esperan, se enojan con Dios, se van, le dan la espalda. Son como hijos caprichosos que ante la negativa de Dios no soportan el tiempo. Hay quienes no están acostumbrados a un no. Pero el no de Dios nos enseña. Hay veces que es no, pero un no por un tiempo, no por un momento, no ahora. No estás listo para lo que me pides. No es que no quiera que tengas tu familia, no es que no quiera que tú emprendas tal proyecto o que llegues a tal lugar, sino que no es el tiempo para tu vida. ¿Qué pasa si le damos a una persona que no tiene conocimiento de la palabra una congregación para dirigir un pueblo? ¿Qué pasará con aquellas vidas? La persona puede tener una buena disposición de su corazón, puede haber conocido al Señor y de esa manera tener ese impulso de querer hacer la voluntad de Dios. Pero no tiene el conocimiento, carece de conocimiento para poder guiar. Le faltará la sabiduría, le faltará el carácter. Puede tener la disposición del corazón, pero le falta lo necesario. Ahora esa persona dice: Señor, dame un liderazgo. Señor, dame la capacidad para predicar. Dame la oportunidad. Y Dios va a decir: está bien. Pero no será en el tiempo que esa persona cree. Quizás llegue antes de lo que piense luego. Cuando tomamos dimensión de la responsabilidad, entendemos que es algo que debe ser tomado seriamente. Pero al principio quizás las personas desconozcan o no lo tomen en ese grado o con ese grado de madurez o de importancia. Hay personas sin madurez guiando un pueblo y destruirán su corazón. Hay quienes son neófitos, no tienen el conocimiento de la Escritura y están hoy guiando a un pueblo. ¿Y qué pasará con ellos? Personas que, como dice la Escritura, que son vanagloriosos, que son fáciles de confundir, pero porque les falta el conocimiento. Quizás tuvieron la disposición del corazón y quisieron hacer las cosas bien, pero al no tener herramientas, al no tener los valores correctos, fueron desviados fácilmente. Pero Dios no quiere que seamos desviados fácilmente. Quiere que podamos entender que la última palabra la tiene Él, y eso nos despoja de toda carga y preocupación. Yo trazo planes. Dios es quien los lleva a cabo. A mí no me frustra hacer planes para que no lleguen a ningún lugar. No me frustra pensar en la posibilidad de vivir en otra ciudad, de compartir la palabra en otro lugar. No me frustra absolutamente, porque el hacer planes es algo que está en nosotros. Pero hay quienes dicen: no, yo no quiero hacer planes porque después no hago nada de eso. No, ya no quiero pensar más porque al final después no hacemos nada. No. Hacemos planes, pero es Dios quien lo determina. Hay quienes se comportan así, con esa inmadurez. El padre lleva a su hijo a comprar
y luego por alguna razón no le compra y el hijo va llorando, se tira al suelo y todo. ¿Por qué? Porque no le compró en ese momento. Porque lo que él quería no estaba. Entonces, se pone mal, se pone fastidioso. Ahora, yo he visto personas grandes comportarse así. Yo he sido así. Pero tuve que aprender. Y aprendí por medio del quebranto. Y aprendí la paciencia. Y aprendí a confiar en medio de esos momentos desesperantes. Hay veces que nos comportamos así, caprichosamente, infantil. Imagínate, tú quieres comprarte algo y de repente estás delante de aquel elemento que quieres comprar, sea una casa, un auto, lo que fuese. Y yo soy el que tiene el dinero para comprarlo. Es decir, en este caso los padres. Y entonces el hijo quiere ese auto y dice, ese auto está muy bueno, a mí me gusta, está bien. Y el padre le dice, no está bueno por esto, por lo otro. Entonces el hijo se enoja, se desespera. Y el padre le dice, no está buena esa opción, no, va a ser un mal negocio. Pero el hijo, como no ve eso, como está nubilado, quiere eso. Entonces, si el padre lo consiente, será un error. Y si el padre le dice que no, volverá a su casa enojado. Estará ofendido con el padre, no le va a hablar. Ahí dice, está bien, ya no quiero nada, no me importa, quédate con tu plata, no me interesa. En una oportunidad fui a comprar una moto que era un buen negocio, pero yo no quería esa moto. La moto era nueva, prácticamente 0 kilómetros, pero no era el modelo que yo quería otro estilo. Entonces mi padre me decía, esta moto está buena, tiene pocos kilómetros, prácticamente 0 kilómetros, no es el modelo que vos querés, pero está buena. Pero yo quería otra, así que fui a ver otra. Y me traje un experto, supuestamente, conmigo. Traje a alguien que tenía una moto como esa, para que me llevase, porque yo no sabía manejarla, así que me iba a tener que llevar. Lo cierto es que terminé comprando esa moto que yo quería. La moto no estaba del todo bien, pero era lo que yo quería. Y me decía, no, es un mal negocio. Pero yo enojado, no, yo quería esa, no, la otra no la quiero. Y como me dijo que no, ya me ofendí, ya hice berrinche. Así que me dijo, bueno, está bien, compra esa moto. Compré la moto, me fui a mi casa, anduve 2-3 días y se me clavó el motor. Lo que pasa es que yo quería esa. Y hay veces que no entendemos que el Padre nos muestra que estamos cometiendo un error. Que no es eso. De eso se trata el dejarnos guiar. Cuando nosotros estamos desesperados por algo, cuando queremos ciegamente una cosa y no vemos. Dios quiere mostrarnos que en sus manos están nuestros tiempos. En sus manos están los planes que el hombre puede trazar y que si Él tiene la última palabra, es lo mejor para nuestra vida. Traza planes y espera que Dios los confirme. Haz proyectos, pero no te desesperes. Sueña, pero deja que esos sueños sean parte de Dios. Pero no te desesperes cuando nos llegue. Haz planes y ponlos en la voluntad de Dios. Si es parte de ese plan de Dios, gloria a Dios. Y si no, no te desesperes, es lo mejor. Dice la Escritura, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre le son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y este es el problema, que ante nuestra propia mirada, ante la soberbia, nuestra arrogancia, ante nuestra jactancia, nuestros caminos son buenos. Y lo que hemos trazado está bien.
Pero Dios es quien pesa los espíritus. Es Dios quien realmente puede juzgar con peso nuestra vida. Ante nuestra mirada estamos bien. Las obras que estamos realizando son buenas. Los proyectos que tenemos por delante son buenos. Pero Dios es quien verdaderamente determina el obrar del hombre. Ante nuestra incapacidad para ver correctamente y justamente, es Dios quien hace esa tarea. Porque todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. No dice que todos los caminos del hombre son limpios, sino que lo son en su propia opinión. Habrá caminos que sean limpios, habrá caminos que no, habrá decisiones que sean buenas, habrá proyectos buenos, pero sin embargo habrá otros que no. El problema está en que para el hombre ese es un buen negocio, para el hombre ese es un buen proyecto, para el hombre el camino que tomó es bueno, pero es el Señor quien tiene la claridad para ver realmente si lo que estamos haciendo está bien o no. Si el camino que hemos tomado es un camino bueno o no lo es. Si la senda por la cual decidimos caminar es una senda de justicia o no lo es. Para el hombre le es limpio. Y quizás tú dices, yo estoy haciendo bien, pastor. Pero dice la Escritura que nuestro entendimiento y nuestra forma de ver está sesgado. No podemos ver con claridad. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Sería como decir que el padre está condicionado cuando ve al hijo, dice qué bueno lo que hizo, lo ve a su hijo actuar y dice, oh, fue tremendo lo que hizo. Pero él está condicionado. Si alguien experto mirase la tarea que está haciendo su hijo, sea en cualquier destreza, podrá juzgarlo mejor y dirá, bueno, se equivocó aquí, cometió este error, le faltó esto, le faltó lo otro. Pero ante alguien que sea por su corazón, por sus emociones, por sus sentimientos, no puede juzgar correctamente. Bueno, así el hombre, confundido por sus emociones y sus sentimientos, llega a pensar que su propio camino es limpio. Llega a pensar que las decisiones que tomó son buenas. Pero tenemos la esperanza en que el Señor es quien pesa los espíritus. Es el Señor quien tiene la última palabra en nuestra vida, en nuestro caminar y en las decisiones que podemos tomar. Esta versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice, al hombre le parece bueno todo lo que hace. Es aquella persona que no hace nada malo. Y todos los caminos que ha decidido son buenos y todos los proyectos que tienes son viables. Pero dice la Escritura, pero el Señor es quien juzga las intenciones. ¿Cuáles son las intenciones que te llevan a ese camino, a ese obrar? ¿Cuál es el fin? Muchas veces hemos hablado acerca de que nosotros no podemos juzgar las intenciones. Es Dios quien juzga. Tú puedes decir, yo no tuve la intención de lastimar al hermano. Yo no puedo juzgar intenciones, yo puedo juzgar hechos. Lo cierto es que lo lastimó, quizás la intención no fue, pero yo no puedo juzgar intenciones. Ese es el trabajo de Dios. Él conoce la intención de nuestro corazón. Quizás tú dices, mis intenciones son buenas. Hace algunos años atrás, alguno dirá cuando eran un poco más antiguos, el padre le decía a su futuro yerno, ¿qué intenciones tenés vos con mi hija? Y el joven declaraba sus intenciones, pero el padre no podía juzgar intenciones. ¿Qué intenciones tenés? No, yo quiero casarme, formar una familia. Él podía decir que esas eran sus intenciones, pero quizás lo que iba a terminar haciendo era lastimarla, dañar su corazón. Ante su mirada, sus intenciones eran buenas. Pero para Dios, Dios no es confundido en esos casos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. El hombre muchas veces se defiende utilizando ese argumento y dice, no fue mi intención. Dios sabe si lo fue o no.
Yo no puedo juzgar tus intenciones. Imagínate, si esta ley o esta aplicase como una ley o un derecho y estuviesen en un partido de fútbol y le pega una patada de atrás, cuando viene el árbitro para sacarle roja dice, no fue mi intención. No, está bien, me parece bueno, tenés un buen corazón, pero le pegaste una patada de atrás. El reglamento dice que esto es expulsión directa. No hubo contacto con la pelota, fue directamente a golpear. Y fue a destiempo de atrás. Si la intención tuviese importancia allí, los jugadores podrían decir, no tuve la intención de lastimarlo, solo quería frenarlo. Bueno, Dios es quien pesa las intenciones. Dios es quien ve la intención del corazón. Para el hombre los caminos son buenos, pero Dios es quien ve, como quien dice, qué tan buen intencionados son tus caminos, qué tan bien intencionados son, hacia dónde te diriges cuando tomas una decisión, para qué son esos planes que haces, qué hay detrás de ese proyecto, qué hay detrás de ese camino que estás tomando. Quizás ante tu propia mirada, tú dices, es bueno, es un camino bueno. Lo que estoy proyectando es algo para bien, tiene que ver con Dios. Pero Dios que conoce la intención dice, no. Entonces estás buscando otra cosa. Dice la Escritura, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Lleva todo esto a Dios. Pero dice, encomienda a Jehová tus obras. Esto es antes. Y tus planes, tus pensamientos serán afirmados. Tus proyectos saldrán adelante. Debemos llevar al Señor nuestros planes. Debemos compartir con el Señor cuáles son aquellos planes. Debemos llevar al Señor aquellos proyectos que tenemos por delante. Dice la Escritura, todo esto, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomendarle al Señor, poner en sus manos, decir, Señor, esto es lo que anhelo, esto es lo que quiero alcanzar. Estos son los deseos de mi corazón, esto es lo que es el camino que me he trazado. No está mal, pero encomiéndale al Señor tus obras y serán afirmadas. Pero serán en el tiempo correcto. Esa es la confianza de creer en Dios. Tú sabes que el Señor va a bendecirte y Él te dará lo mejor. Y es esa plena confianza. Nadie que entienda que su padre lo ama puede pensar que el padre quiere darle lo peor. O que cuando va a pensar algo para su propia vida, le va a trazar un proyecto malo, o para que fracase, o para que se equivoque. No, el Padre lo hará para que le vaya bien, para que no tenga necesidad, buscará lo mejor. Bueno, así el Señor dice, encomienda al Señor tus obras, encomienda al Señor tus proyectos, pon en las manos de Dios todo lo que haces y tus pensamientos serán afirmados. Habla de alguien que hoy puede pensar y proyectar algo. Dice, bueno, pon eso en las manos de Dios. Y los proyectos van a ser realizados. Es cuando llevamos delante de Dios en oración aquellas cosas que nos hemos planeado. Quizás alguien dice hoy, Señor, quisiera tener mi familia. Encomiéndalo al Señor, ponlo en sus manos. Ese es el pensamiento que viene a tu vida, el no estar solo, el ya no estar triste, el tener un futuro diferente, el tener una pareja, un compañero, una compañera. Ponlo, pon tus pensamientos, tus obras, encomiéndaselos al Señor y Él afirmará esas obras. Él hará realidad aquello que viene hoy a tu corazón, quizás como un pensamiento bueno, pero Dios te dirá, mira, no es así. ¿Con qué intención estás haciendo esto? Algo dirá, lo que pasa es que tengo la intención de formar mi familia. Bueno, tu intención no va a terminar en un buen lugar, no es esa la intención
correcta. Y no hablo la de formar una familia, sino cuando el hombre cree que está haciendo algo con un fin. Pero la palabra de Dios dice, le parece limpio ese camino, pero no lo es. Encomienda al Señor tus obras. Deja que el Señor te guíe. Ahora, muchas veces las personas me preguntan, pastor, ¿cómo hacer para corregir mi camino? ¿Cómo hacer para vivir una vida en Dios y obtener resultados? Bueno, este fragmento de la Escritura, esta porción de la palabra, nos da algunos detalles, porque el hombre en su vida traza planes. Cualquier hombre, tenga dinero o no tenga dinero, tiene proyectos. Hay quienes tienen proyectos muy grandes y eso los volverá a buscar alcanzarlos y tendrán mayores desafíos y un mayor movimiento también. Sus sueños son grandes, sus proyectos lo son. Hay quienes tienen metas pequeñas, cosas que son pequeñas y quizás sean de corto impacto, pero lo cierto es que sea que una persona tenga mucho dinero o no, todos hacen proyectos. Quizás para alguno el proyecto sea mucho más humilde. Diga, no, mi proyecto y mi fin en esta vida es tener un terrenito y hacerme una casita. Ese es todo, ese es mi proyecto de vida. Es un humilde proyecto, pero quizás para él está lejos, difícil de alcanzar. Pero lo cierto es que todos trazan proyectos. Algo dirá, yo estoy proyectando un viaje. Yo estoy proyectando quizás una empresa, un negocio a nivel internacional. Bueno, tiene desafíos más grandes. Pero lo cierto es que todos proyectamos algo y queremos alcanzarlo. Y así, en diferentes niveles, quizás proyectas en cuanto a lo económico, proyectas en cuanto a la familia, proyectas en cuanto a lo ministerial, proyectas en cuanto a tu vida personal. Desafíos que nos ponemos propios a nosotros y queremos alcanzarlos. Pero aún en esas cosas, hay veces que nos parece un camino limpio, pero no lo es. Que nos parece una buena decisión, pero no lo es. Por eso la importancia de poner nuestras obras, encomendarlas al Señor, para que sea Él quien nos guíe. Todos tenemos proyectos. Y si hay alguien hoy que dice, yo no tengo ninguno, es porque estás mal. No tienes proyectos porque no miras tu vida hacia adelante. Quizás hoy te sientes tan mal que dices, no, estoy enfermo, estoy depresivo, no hay un mañana para mí. Entonces no hay proyecto, porque no hay mañana. Porque no me interesa lo que pueda pasar mañana. Entonces no hay proyecto. No hay proyecto de familia, no hay proyecto económico, no hay proyecto en cuanto a lo ministerial, no hay proyecto. ¿Por qué no? Porque estoy mal. No pienso en mañana. El hoy me es una pesada carga, ¿no? Mi proyecto primero sería resolver cómo hago para sobrevivir hoy, cómo hago para estar bien hoy. No puedo proyectar mañana. Ya mi día a día es terrible. Pero lo cierto es que aquellos proyectos son los que nos dan esperanza. En una mina, cuando los mineros quedaron atrapados allí y tras los intentos de rescate de muchas horas, en aquel lugar donde se encontraban comenzaron a perder el oxígeno ya. Tuvieron que acostarse, relajarse, para poder ocupar la menor cantidad de oxígeno posible. Pero uno de ellos se ofreció, de los que estaban allí, a llevar el control del tiempo. Tenían un tiempo en el cual les habían avisado que serían rescatados. Entonces uno de ellos toma el reloj y le dice a los demás que iba a llevar adelante el tiempo para que pudiesen saber cuánto faltaba, cuánto tiempo le quedaba de oxígeno y cuánto tiempo tardarían los rescatistas. ¿Sabes qué pasó? Los rescatistas llegaron, pero el único que había muerto era aquel que tenía dimensión del tiempo, era aquel que sabía cuánto tiempo de oxígeno les quedaba. Los demás
los que pensaban que aún quedaba mucho tiempo, porque éste tomó esa responsabilidad de saber esa verdad, pero no transmitírsela a los demás para no crear esa preocupación. ¿Por qué? Porque cuando una persona se desespera, sus latidos aumentan. Cuando alguien entra en pánico, su respiración aumenta y pierde el total control. La desesperación hace que comience a respirar más rápido. Entonces, este entendía perfectamente eso. Y ante una situación de pánico, ante el conocimiento del tiempo de oxígeno que les quedaba, todos se desesperarían y morirían. Él tomó la decisión heroica de saber esa verdad. Y fue el que murió. Porque la dimensión del tiempo, el saber, lo desesperó. Y por más que mantuvo la calma para que los demás pudiesen sobrevivir, el conocimiento de él le costó la vida. Así, muchas veces en nosotros, ese conocimiento hace que uno se desespere, pierda el oxígeno. Las personas que dicen, no llega, estoy cansado de esperar, ya no puedo aguantar más. Pero cuando tú tienes una dimensión del tiempo en cuanto al futuro, a proyectos, es como que tú tienes un incentivo para continuar. Hay personas que hoy viven de una manera muy triste, pero dicen, mi incentivo está, mi aliento está en mis hijos, en mis nietos, en alguien, en un hijo con discapacidad, en alguien que dice, yo tengo que seguir peleando y tengo que seguir luchando por él, por ella. Es para ellos ese desconocimiento del tiempo. Es como aquello que hace que el tiempo gire más lento. Para este hombre la realidad del tiempo le costó la vida, pero para los demás, que le decían, aún tenemos 5 horas más de oxígeno. Entonces respiraban tranquilos. Pero él sabía que quedaban pocos minutos. Todos debían descansar, reposar. Así el hombre debe confiar sus obras a Dios y encomendar sus caminos. Pero entender que de Dios son los tiempos. Tú encomiendas, proyectas, tú trazas un camino y sueñas en esta vida, pero Dios es el que lo lleva adelante, a cabo. Dios es el que permite que el hombre alcance esos designios. Dice la Escritura, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Bueno, hay quienes toman esto como una predestinación para los condenados. Pero lo cierto es que no. Cuando el Señor se refiere a las naciones enemigas y habla de que Siria era el báculo por el cual traería justicia sobre sus hijos, no significa que Dios haya implantado la maldad. No significa que Dios haya puesto en ellos tal maldad, sino que utiliza esas personas en esa posición, o utiliza su egoísmo, su arrogancia, su altivez, y lo usa como una herramienta. Pero dice la Escritura, ellos serán juzgados por eso. Es decir, Dios lo permite. Aun cuando dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. No es que Dios haya hecho al hombre impío. No es que Dios haya predestinado a algunos para salvación y a otros para condenación. No, es como algunos creen, no, los que van a salvarse y los que van a ser condenados ya están condenados. Porque dice la Escritura que el Señor vino a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Los que creen esta doctrina dicen, no, bueno, pero ya estaba preestablecido quiénes se salvarían y quiénes no. Pero vemos al Señor dando enseñanzas como esas delante de Judas. Vemos ese amor de Dios, que no es quien conforma la iniquidad en el hombre, sino quien utiliza eso, aún para su provecho. En quien toma la maldad del hombre y los malos deseos y los malos caminos y los transforma en una bendición y los usa conforme a su propósito, pero luego ellos serán juzgados por sus caminos.
Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. El altivo, el arrogante, el soberbio, el utilizado para estos flanes, no quedará impune. Porque dice la Escritura, todo altivo de corazón es abominación a Jehová. Ciertamente no quedará sin juicio, sin castigo. ¿Qué entendemos por impune? Cuando una persona dice, no, ¿cómo quedó ese crimen? Quedó impune. No hubo lo suficientes pruebas para que esa persona pueda ser imputada, para que pueda pagar el delito que ha cometido, sino que quedó impune, sin resolver, allí, sin alguien que pagase por eso que cometió. El Señor dice, no va a quedar impune. Dios utiliza a veces herramientas y ha utilizado ejércitos enemigos para hacer entender a sus hijos. Ha utilizado el Señor a naciones poderosas en cuanto a ejército, fuerza, hombres temerarios, y los ha utilizado como a aquellos que llevaron cautivos al pueblo de Dios. En tiempos de Jeremías, el Señor utilizó a aquellos hombres para llevar adelante sus planes, para mostrarles que el cumplimiento llegaría. Ahora, el Señor utilizó a Babilonia con esos fines, pero no puso la maldad en ellos. Dice la Escritura, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad. El Señor ha aplicado esa misericordia en nuestra vida. Por medio de la cruz de Cristo, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Hay quienes hoy están cargando con un peso en sus vidas. Y no hablo de aquel que está en pecado o que no conoce al Señor. Hablo de aquellos creyentes que aún teniendo la verdad de Dios, cargan con culpas, cargan con errores constantes, cargan con dificultades en su vida, con problemas en su carácter, con situaciones que no pueden cambiar, con desánimo, con tristeza en el corazón. Pero dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Por la misericordia de Cristo y con la verdad del Señor en nuestras vidas se corrige el pecado. No es por el hombre debe alejarse del mal. El Señor les decía, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Pero es la misericordia y la verdad de Dios. Es Jesús en nuestra vida lo que hace posible esa obra. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando tú tienes temor de Dios, tú recibes esa gracia de Dios, ese perdón, y por medio de la verdad, por medio de su palabra, corriges el pecado. Y ahora debes apartarte del mal. ¿Y cómo te apartas del mal? ¿Cómo sales de esa condición? Dios te ha librado y su misericordia ha llegado a tu vida. Él te ha hecho libre. La palabra de Dios, la verdad, te ha hecho libre. La vida de Cristo en ti te ha hecho libre. Por gracia, por misericordia, por amor. Ahora, por temor de Dios, debes apartarte del mal. Debes alejarte de aquello que te daña. Ese es el temor de Dios. Cuando una persona no tiene temor de Dios, camina hacia lo malo, hacia lo que lo destruye. Se dirige hacia el mal. Pero dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No solamente es necesario la misericordia, la verdad para limpiar el pecado de nuestra vida, para quitarlo, dice la Escritura, se corrige el pecado. Pecar es errar al blanco, y cuando corregimos es que estamos acertando. Pero no solamente es el acierto, no solamente es esa gracia y esa verdad ahora en nuestra vida, sino que debemos apartarnos del mal. Debemos tener ese temor de Dios para alejarnos de lo malo. Hay quienes hoy están con una carga en su corazón, no porque sean malas personas, y hablo correspondiente a su vida de pecado o a su iniquidad, sino porque sienten el peso de los errores,
de las malas decisiones, de los malos caminos, del haber sido confundido por su propio corazón y creer que su camino era limpio. Pero Dios pesó su vida y dijo, no está bien. Dios miró su corazón y dijo, tus intenciones no son buenas. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Es una buena intención? No lo es. ¿Por qué tomaste ese camino? Era una buena intención, no lo es, dice Dios, no lo es. La gracia y la misericordia llegaron a tu vida y la verdad limpió tus pecados. Esa es la obra de Cristo en nuestras vidas. Él limpió nuestros pecados y quitó toda nuestra maldad. Ahora debes apartarte del mal con temor de Dios. Debes alejarte de lo malo. Debes salir de ese lugar. Debes buscar la justicia. Entendamos el contexto de esto, que viene hablándonos de un camino, de proyectos, de planes, que viene hablando de un Dios que tiene la última palabra. Y nos habla de un Dios que conoce las intenciones de nuestro corazón. Y nos habla de un Dios el que hace lo malo no quedará impune. Pero nos muestra allí su gracia y su gran misericordia. ¿Por qué eres salvo? Hay creyentes que hoy le preguntas ¿por qué eres salvo? Y dice, bueno, porque soy una buena persona, porque vengo los domingos a la iglesia, porque leo la Biblia de tanto en tanto, porque todos los días me levanto a la mañana y le doy gracias a Dios. ¿Esa es una respuesta? ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué tú eres salvo? No, y bueno, porque no le hago mal a nadie, porque busco vivir conforme a lo que me dice la palabra. ¿Por qué eres salvo? Bueno, porque no me drogo, no tomo, no ando en los boliches, no hablo mal de la gente. Bueno, entonces somos salvos por obras. Somos salvos por leer la Biblia, por orar. Somos salvos por no mirar mal al otro. Somos salvos por no hablar mal de los demás. ¿Por qué eres salvo? Sabes, en el mundo habrá diferentes sectas, religiones que darán una respuesta a esto y utilizarán esos argumentos. Algunos basados en el humanismo, en ser una buena persona, en lo que consideran ellos ser una buena persona. Otros en las obras que el hombre pueda hacer para limpiar su camino. Unos dirán, bueno, lo que pasa es que no robo, trato de cumplir con todo lo que la palabra de Dios ha establecido. Pero, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué eres salvo? Porque quizás para muchos aún esta respuesta sea difícil. Digo, no lo sé. Porque el Señor me salvó. Sí, está bien, Él te salvó. Él murió para que seamos salvos, para que tengamos vida eterna. Pero ¿por qué eres salvo? ¿Qué hiciste tú para merecer la salvación? ¿Qué hiciste para alcanzar esa salvación? ¿Qué haces cada día para ser salvo? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. La palabra nos habla de las obras y dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Entendemos que la fe produce obras, pero no son las obras las que nos salvan. Entonces, ¿por qué somos salvos? No somos salvos por ser hombres justos, no somos salvos por leer la Biblia, no somos salvos por orar, somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios en nosotros, somos salvos por la obra que Cristo hizo en la cruz, somos salvos por la perfección del Señor, aleluya, y aleluya, santo nuestro Dios. No somos salvos por lo que nosotros hicimos o pudiéramos hacer, somos salvos simplemente porque Él murió por nosotros. Y por medio de su gracia y de su amor, nos rescató, pagó el precio, nos redimió. Y no puso ninguna condición de salvación. Solo creer en Él.
solo tomar su sacrificio. No hay justificación para el hombre que trate de encontrarla en las obras. Dice la palabra que el justo por su fe vivirá. Pero hay quienes creen que por las obras de la ley alcanzarán justicia, serán salvos. Pero dice la palabra que ninguno se justifica para con Dios por la ley. La ley no es de fe, sino que dice, aquel que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Nosotros no vivimos por las obras de la ley, no vivimos para la ley, vivimos para Cristo. Y no hay nada que podamos encontrar, ningún mérito personal. No podemos encontrar ningún cambio hecho en nuestra vida que nos haya salvado. Solamente la gracia y la misericordia, el amor infinito de Dios. Porque en esto se manifestó el amor de Dios a los hombres. En que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Escritura. Él murió por ti para que tengas esperanza hoy. ¡Aleluya! Y aleluya. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Debes apartarte del mal. La obra de Cristo ya fue hecha en ti. Su misericordia y su verdad están hoy en tu vida. Tú debes apartarte del mal. La palabra de Dios dice, Señor, líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. No permitas que lleguemos a ese lugar. Líbranos del mal. Tienes que salir de ese lugar. Ahora dice la Escritura, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y esto es algo maravilloso. Saber que a pesar de que no hay mérito en nosotros, de que no hay nada que podamos hacer para autojustificarnos, salvarnos, el hombre no puede ser salvo por él mismo, no hay nada que pueda hacer. Y esto es algo que el mundo debe entender. Porque hay quienes están buscando salvar su propia vida y eso no es posible. Por eso vino Cristo, porque el hombre no podía salvarse a sí mismo. Porque el hombre no podía cumplir con las obras de la ley, porque era imposible. Ahora, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. A pesar de todo esto, nuestra vida puede ser agradable a los ojos de Dios. A pesar de todos los errores que podamos tener, de todas las faltas en nuestra vida, dice que cuando nuestro camino es agradable al Señor, Él nos hace estar en paz aún con nuestros propios enemigos. Ese es el final. Eso es como el mérito mayor. Pero en el camino, el Señor nos hace estar en paz con todos. Y ese hoy puede ser tu punto de partida. Llegaste a los caminos de Dios hace algunos meses. Y estoy seguro que no en todos, esto no es una regla, pero estoy seguro que estarás peleado con algún hermano, que estarás distanciado con tus padres, que tendrás problemas con tus hijos, que tendrás amigos que estuvieron un tiempo cerca de ti y que hoy están enemistados. Que habrá personas que sientas que te aborrecen, que tienen algo contra ti. Están los cercanos y están quizás los de afuera, los compañeros de trabajo, un jefe, quien hoy tú pones como tu enemigo, el que te hace la vida imposible. Pero dice la palabra, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún es como un agregado, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero también está en paz con su familia. También Dios comienza a traer paz. Cuando tus caminos son agradables a Dios, tú comienzas a tener paz en cada aspecto de tu vida. Tú comienzas a arreglar tus relaciones con todos, con tus hermanos, con tus parientes más cercanos, con tus padres. Dios te hace estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque tú ya entiendes que no son ellos los culpables, que no son ellos tu enemigo, que eras tú el que tenía que cambiar su corazón. Dios te enseña a amarlos, Dios te enseña a valorarlos a pesar de los errores que puedan tener.
Cuando tus caminos le son agradables al Señor, Él te hace estar en paz con todos. Aún, por si lo dudas, aún con tus enemigos. Aún con aquel que te hace la vida imposible, te va a amar. Aún aquel con que hoy se levanta contra tu vida y te hace la guerra. Dios va a poner la condición necesaria para que cambie su actitud. ¿Sabes? Cuando un animal cae en la trampa, esto lo he visto varias veces, y la persona que se acerca para liberarlo de la trampa, para ese animal es un enemigo. Pero hay veces que el enemigo que ellos ven, ya en su grado de dolor y en su grado de tiempo que estuvieron allí en esa presa, en esa jaula o en esa trampa, como son las trampas para osos, que ya perdieron ese temor por el enemigo, ya están rendidos. Y se ve como aún animales salvajes vienen y les abren las trampas y el animal se queda ahí, como agradecido por el rescate. Hay veces que cuando el animal cayó hace poquito tiempo, aún se sacude y el hombre se intenta acercar para ayudarlo y se sacude, es un enemigo. Pero hay quienes ya, al estar tanto tiempo ahí, es como que son vencidos y entienden que aquel viene a sacarlos, a rescatarlos, a sacarlos de ese lugar. Bueno, Dios pone ocasiones como esas en aquellos que nos aborrecen, en aquellos que se levantan contra nuestra vida, para que puedan entender que en ti tienen alguien en quien pueden encontrar una palabra de aliento. Quizás antes encontraban en ti críticas, malas cosas, pero cuando tu camino es agradable al Señor, significa que algo estás haciendo bien, que estás caminando conforme a su palabra, a su voluntad. Si bien no está enfocado en los méritos, sino que hay algo que a Dios le agrada de nosotros. Hay algo de nuestro caminar que a Dios le parece bueno. Y como bendición a nuestra vida, Dios nos hace estar en paz. Dios nos hace vivir una vida plena. Ahora, yo te pregunto, ¿tú vives así? ¿Tú tienes esa paz en tu corazón? ¿Estás en paz con todos los que están a tu alrededor? Si aún no lo has alcanzado, déjame decirte que lo vas a alcanzar. Dios se acomodará todo. Y aún a tus enemigos, Dios permitirá que tú los ayudes. Te verán como un enemigo, pero al acercarte a ellos y a quitarles la trampa, entenderán que no eres un enemigo. Entenderán que un día quizás lo fuiste, pero que hoy eres una persona diferente. Tienes un corazón diferente. Eres alguien que ha entendido. Eres alguien que ha quitado el capricho. Eres alguien que se deja guiar por Dios y que traza planes, pero que confía en que Dios será el que los confirme. Que Dios será el que los lleve a ese buen lugar. Y para terminar esta palabra, el versículo 8 dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derechos. Esto no es una regla, pero cuando esto suceda, cuando veas este ejemplo, dice: mejor es lo poco con justicia. Mejor es tener pocas cosas, pocos bienes, pocos frutos. Mejor es aquel que quizás no tiene demasiado en su vida, pero que lo ha obtenido justamente. Mejor es aquel que vive así en esa condición, pero que es una persona justa, que es una persona que sigue la voluntad de Dios, que es una persona que tiene la gracia de Dios en su vida, la verdad, la paz en su corazón. Es mejor. Esto no significa que siempre estas cosas se obtendrán cuando una persona tenga escasez. No, pero pone este ejemplo, porque hay quienes hoy están así. Hay quienes hoy están en lo poco. Entonces dice la palabra: mejor es lo poco. No te confundas. Mejor es lo poco con justicia. Mejor es lo poco cuando lo obtienes, cuando tienes lo más importante. Mejor es eso que
la muchedumbre de frutos sin derecho, que aquel que tiene y posee muchas cosas y tiene muchos frutos en su vida, pero que no los ha obtenido, no solamente que no los ha obtenido justamente, quizás los ha obtenido justamente, pero que le falta todo lo demás. Si yo pudiese darte hoy la casa que tú quieres y tú perdieras la paz, tú dirías, no, la paz es más importante. Si podría quizás darte la sanidad de tu enfermedad, pero quizás te quitase de ti la esperanza, la paz, la salvación, dirás, no, bueno, no tiene precio. Ningún bien material puede ocupar el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. Ningún bien material, ningún fruto que hoy nos pueda faltar en nuestra vida. Ahora, esto no significa que para obtener todo esto yo deba ser una persona que tenga carencias económicas. No, pero si hay hermanos que hoy tienen carencias, si hay hermanos que hoy tienen poco, y si yo no tengo tanto, vivo ahí, justo, llego a fin de mes, tengo para comer, a veces sí, a veces quizás desayuno y almuerzo y no ceno, a veces cenamos solamente, ahí. Esta palabra es para aquel que se encuentra en esa condición o que atravesará esa condición, porque ninguno de nosotros está exento de volver a vivir o vivir alguna vez situaciones como estas. Pero la palabra de Dios nos trae esperanza y la palabra de Dios nos enseña: mejor es lo poco con justicia, mejor es lo poco cuando tengo el amor de Dios, mejor es lo poco cuando tengo su palabra, mejor es lo poco cuando tengo esperanza, mejor es lo poco y carecer de algunos bienes en mi vida, pero cuando tengo la salvación, la misericordia, cuando tengo la palabra de Dios cada día que me levanta, que me pone fuerzas, que habla a mi corazón, aleluya, y aleluya. Santo es nuestro Dios. Yo invitarte que puedas ponerte de pie. En la Escritura, como hoy en día, hay muchas personas que tienen muchos frutos, pero que no tienen lo más importante. Hay quienes quisieran hoy tener el suficiente dinero para comprar un poco más de tiempo. Hay quienes quisieran tener el suficiente dinero para poder volver el tiempo atrás. Personas millonarias que les gustaría poder volver el tiempo atrás. Pero mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Mejor que aquel que hoy tiene grandes cosas, pero que no tiene paz en su corazón, que no puede disfrutarlas, que no puede sentirse libre de gozarse de lo que ha creado, de lo que tiene. Mejor es lo poco en justicia, mejor es lo poco con el amor de Dios. La palabra de Dios nos muestra que aún en una familia, cuando esto sucede, dice, mejor es un plato de legumbres en un hogar donde hay amor. Mejor es un plato de arroz o de lentejas en una casa donde está el amor y la paz de Dios, que buey engordado en casa rencillosa. Y estoy seguro que aquel que ha pasado por estos momentos en su vida y ha tenido poco y ha tenido paz y hoy tiene mucho y no tiene esa paz, reconoce que lo pasado o el estado anterior fue mejor. Hay familias que comenzaron muy humildemente, que sus padres eran personas humildes, pero dentro de esa humildad le dieron lo que pudieron. Trataron de darles una educación, que al momento de sentarse a la mesa había respeto, compartían. No había mucho quizás, había un plato de guiso, había algo humilde para comer, no había para darse grandes lujos. Pero hoy esas mismas personas que se sentaban a la mesa con sus padres, hoy les ha ido bien y tienen su negocio, su empresa y tienen su propia familia. Pero el hijo está comiendo en la pieza, la hija está comiendo en otro lado, en la casa todo es pelea, y si se sientan, se están peleando el uno con el otro, y gritándose y revoleándose las cosas. Y dice, mejor era aquello, mejor era ese mate cocido con pan de ayer,
que esta abundancia que hoy tenemos sin tener la paz en nuestro corazón, sin tener lo importante. Significa que el prosperar está mal o que cuando tengamos comodidad eso es necesariamente negativo, sino que si no tenemos a Dios en nuestra vida, eso es lo que marca la diferencia. La falta de Dios y la carencia de paz, la carencia de amor. Y en este caso, como esta palabra nos enseña, la carencia de una guía y de dejarnos guiar por Él es lo que hace que el hombre se desespere, se confunda y viva una vida diferente a la que Dios quiere darle. Yo quiero invitarte a que puedas confiarle tu corazón a Dios, a que puedas tener tus proyectos, tus planes, ir hacia adelante, pero siempre entendiendo que Dios tiene la última palabra. No seas como un hijo caprichoso que proyecta y quiere ya las cosas, y si Dios no te la da, te enojas y te tiras al suelo. Confía en Él. Disfruta lo que Dios te ha dado, y si hoy te toca pasar escasez, entiende que eso es mejor con justicia, es mejor con el amor y la misericordia de Dios en nuestra vida, que aquel que hoy lo tiene aparentemente todo, pero que le falta al Señor en sus vidas. Hoy tienes la oportunidad de tener al Señor en tu corazón, de abrirle tu corazón a Dios. Aquellos que están presentes aquí, que llegan por primera vez, o aquel que está escuchando esta palabra, donde quiera que se encuentre, yo voy a invitarte a que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.